Cisma cristiano, cruzadas e invasión de los mongoles. En el 1054 se produce el cisma, la separación de la Iglesia de Oriente. Igual que le pasó algunos siglos antes al Imperio Romano, la Iglesia también se dividía en dos, por un lado, la católica romana de Occidente y por otro, la ortodoxa bizantina, con sede en Constantinopla. Entre 1096 y 1099 se convoca la Primera Cruzada, con la consecuente ocupación de Tierra Santa. Saladino, un caudillo kurdo nacido en Tikrit, en el norte de Irak, se enfrenta a los cruzados, y además los expulsa de Jerusalén, creando a su vez un reino que incluye Siria, Palestina y Egipto. Saladino funda la dinastía de los ayúbidas. En 1250 los mamelucos, que eran los antiguos esclavos, se hacen con el poder en Egipto y reemplazan a la dinastía ayúbida. En 1258 llegan a Irak las hordas mongoles de Hulagu, un descendiente de Gengis Khan, con cuya invasión ponen fin al califato abásida de Bagdad. El sultán mameluco Baibar de Egipto se proclama califa 2 años después en el Cairo, tomando el relevo a los abásidas iraquíes. De los otomanos a la emergencia del wahabismo. En 1453 se produce la caída de Constantinopla tomada por los turcos otomanos, lo que provoca el definitivo desmantelamiento del Imperio Romano de Oriente. Es a partir de ese momento cuando la naciente Rusia, que abrazaba el cristianismo ortodoxo como religión de Estado, pasaría a ser simbólicamente considerada como la Tercera Roma. En 1517 los otomanos toman el Cairo, aboliendo el califato abásida mameluco. El sultán turco Selim I se hizo proclamar califa, y desde ese momento hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, el califato dejó de estar en manos árabes y fue ostentado por los turcos otomanos. En 1533, el sultán Suleimán, el Magnífico, se apodera de Bagdad, e Irak pasa a formar parte del Imperio Otomano. Durante el siglo XVI, turcos y persas lucharon por el control de la Mesopotamia. El Imperio Británico despierta interés, empieza a inmiscuirse en los asuntos medioorientales y en 1764 llega el primer cónsul británico a la ciudad iraquí de Básora. Mientras tanto, surgió durante el siglo XVIII en la península arábiga la secta de los wahabitas, que deben su nombre a Mohammed ibn Abd al-Wahhab, un supuesto clérigo, supuesto porque no llegó a terminar sus estudios de teología, y fue considerado hereje por la gran mayoría de eruditos islámicos ya desde su época. Wahhab era un descendiente de Domme, sefarditas turcos aparentemente convertidos al Islam. Los Domme de Turquía es algo así como decir falsos aquí en España. La palabra Domme se refiere a los judíos conversos al Islam. Más estrictamente, la traducción sería poco fiables conversos. También es la palabra turca que se usa para alguien que afirma ser alguien que no es. La secta de los wahabitas, que asimismo se llaman salafistas, algo así como seguidores del auténtico camino, fue influenciada por un literalismo fanático y una gran intolerancia hacia otras formas de ver la religión, características que en el cristianismo tienen su mayor equivalente en el puritanismo, que se extendería en Inglaterra y más tarde en Estados Unidos. Todo pareciera apuntar que anglos y wahabitas estaban destinados a ser aliados, hasta la modernidad, bajo el patronazgo de cierta asociación entre judíos sionistas. El gobierno baatista iraquí publicó en el 2002 un informe sobre los orígenes judíos del tal Wahhab y su aliado el líder tribal beduino al-Saud, patriarca de la dinastía saudita, que usurpa desde hace casi un siglo el poder en el Hiyaz y en la mayor parte de la península arábiga, supuestamente ayudado por los británicos.